Invitamos a acompañar a Tomás, a los predecesores, refiero a Rob y a Giovanna, para dar inicio al último bloque denominado Neurociencia e Inteligencia, al panel del último bloque, quiero decir, que será moderado por el destacado neurobiólogo chileno, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2008, especialista en Alzheimer, doctor Nivaldo Hinestrosa Cantín. Invitamos también a la senadora Carolina Goit a sumarse a este panel que de manera excepcional comenzará con una breve presentación del doctor Hinestrosa. Bien, veo que los niños se están retirando cuando venía lo más importante. Bueno, lo que yo quería comentarles es que claramente hemos presenciado ahora una presentación, 3 presentaciones, que tienen que ver con básicamente el ser humano y su subsistencia y funcionamiento, a diferencia de la primera etapa del primer simposio en que vimos básicamente la Antártida y cómo conservarla y cómo prevenir cambios que la pudieran destruir. Eso hace que efectivamente el estar en esta segunda etapa en presencia de algo que concierne efectivamente al ser humano en sus enfermedades o en la noción efectiva de dónde van a venir las curas, si son de microbios o si son de nuevas drogas, o eventualmente cómo podemos incorporar, ¿no es cierto?, toda la inteligencia en lo que nos decía el doctor Malone de las superminds para, por ejemplo, poder resolver el problema de la alimentación. ¿Cómo vamos a seguir vivos y de dónde vamos a conseguir el agua y la alimentación en los próximos años? De manera que son problemas realmente distintos y vamos a tratar de mostrárselos a ustedes ahora. Solo quiero prácticamente introducir a nuestros destacados invitados que la región de Magallanes y Antártida chilena va a inaugurar en 2 meses un centro de investigación en biomedicina centrado en estudios fundamentalmente con animales transgénicos y esperamos también un buen laboratorio de microbiología con la colaboración del profesor de San Diego. De manera que Magallanes también va a tener un lugar para poder hacer ciencia de primer nivel. La idea es aquí demostrar a todo el país, particularmente a la capital, de que en Magallanes no solo está la Antártida y no solo, ¿no es cierto?, podemos visitar las maravillas que hay acá, sino que también podemos hacer ciencia del mismo nivel que en la capital, descentralizando la ciencia, para lo cual necesitamos claramente el apoyo de todo el mundo. Bueno, tenemos 3 brillantes invitados y la doctora Malucci se ha ganado el premio porque tengo varias preguntas, pero lamentablemente voy a tener que compartir estas preguntas con el resto de los invitados. Hay gente que sabe algo aquí. Ok, está bien. Pregunta para la doctora Malucci. ¿Cómo lograr detectar la neurodegeneración temprana? La persona además sugiere, está trabajando con anticuerpos monoclonales, por ejemplo. So the question is, how can we detect early neurodegeneration? Thank you. Does this not work? Okay. There are many ways to do this. So there's the symptomatology, which the diseases present themselves, and that's the conventional way. Disculpe, pero no se escucha el micrófono desde acá. Memory loss, episodic memory loss. With Parkinson's, it's often early movement disorders or even altered
sleep patterns and smell patterns. And there are many clinical ways that subjectively present themselves. Diagnosis is conventionally made by imaging the brain, by testing the spinal fluid for specific markers of Alzheimer's disease. There are a number of ways. Una de las formas de hacerlo es a través de un escaneo and there's great emphasis on y hay un gran diagnosis, but énfasis sobre la detección temprana. intervene as soon as possible, but you need Pero también es por la idea de hacer una intervención lo más rápida posible. Tenemos que tener intervenciones estables, is not really the most important feature. por lo The que main thing la here is a lot detección of temprana no es tan importante, sino que más bien la intervención. Lo importante acá es que el Alzheimer, por lo general, se ha visto en una forma en que no se puede tratar. Y eso no es cierto. Me gustaría decirles que se puede estabilizar las condiciones y eso es transformador. No se puede revertir a una persona de 80 años con una cantidad de impacto importante. No hay punto de hacerlo, no hay forma de hacerlo. Pero la idea es estabilizarlo. Para eso no se necesita detectar tempranamente. Pero muchas personas van a poder ser ayudadas si se les determina, si se les interviene en cierta etapa. Para el doctor Knight, Rob Knight, For Dr. Rob Knight. ¿crees que los efectos antrópicos y el derretimiento de los hielos antárticos tiene relación con el descubrimiento de nuevos microbios y las enfermedades que podrían traer? New microbes and new diseases this could affect? That's an interesting Creo que es una pregunta muy interesante. Creo que probablemente deberíamos estar más preocupados de la parte del hemisferio norte, donde hay otras enfermedades nuevas como distintos tipos de plagas y donde todavía hay muestras. Creo que con la Antártida, los últimos ejemplos que tenemos, las últimas muestras, no muestran tanto. Entonces, a mí me preocuparía más sobre el Ártico que sobre la Antártica, la verdad. Para el doctor Malone, ¿cómo interfiere la ética en la relación computador-humano? Humans and computers. In the relationship between computers and the man. La pregunta es cómo interfiere la ética en la relación. Yo diría que es al revés. ¿Cómo las éticas podrían ayudar a la relación entre las personas y los computadores? Al final de mi presentación yo dije que necesitábamos utilizar supermentes globales para tomar decisiones que no son solo inteligentes, sino que también sabias. Y sabia es una forma de introducir al menos la connotación de que las éticas son muy importantes acá. Algunos podrían decir que hacer algo inteligente es bueno para lograr sus propios objetivos, pero hacer algo sabio es bueno para lograr buenos objetivos que son consistentes con la ética o que son más éticos. Es muy importante para nosotros como individuos y como grupos de distintos tipos de mentes pensar en qué es lo que queremos, que logran nuestras supermentes y cómo podemos hacer cosas que son consistentes con nuestras éticas colectivas e individuales. ¿Pone en riesgo la democracia el uso de algoritmos en la publicidad, en política? Esa pregunta tiene que ver con lo que yo dije brevemente sobre las fake news o sobre las noticias falsas, si van a afectar de mala forma. Yo creo que sí van a tener un efecto. Muchos tipos de publicidad política, por ejemplo, puede afectar las democracias. Y la publicidad, en cierta forma, está llevada por una supermente de mercado o ha utilizado al menos ese tipo de supermente. Yo creo que es posible que la democracia pueda estar en riesgo por amenazas que tienen que ver con supermentes que se relacionan con el mercado o con organizaciones de mucho dinero que podrían utilizar el mercado para su poder e influenciar en el voto de una democracia en formas en las que quizás
no sean de las mejores para las comunidades. Creo que es un riesgo que tenemos que tomar seriamente. No creo que deberíamos utilizarlo, sino que tenemos que ser más cuidadosos de cómo utilizamos la publicidad. Doctora Malucci, ¿qué rol ejerce el estilo de vida occidental, alimentación, ultraprocesado, falta de ejercicio físico, estrés, etcétera, en la aparición de la demencia? So this is a really important question. Esta es una pregunta So muy importante. I started Esta es una with, pregunta at muy the very beginning, importante. saying Al that as the principio world yo ages, partí the incidence of dementia que la is cantidad going de to go up, and that's demencia true. en los próximos And yet años a va a recent aumentar massive y hay epidemiological study un estudio showed that the epidemiológico increase in muy dementia is actually less than reciente predicted. It's still que se enormous puede because there's so many of us, predecir and menos we're all porque somos getting muchas older, but it's personas y less todos nos estamos fast volviendo predicted. viejos, pero se And pueden this is predecir because of menos y esto management of es risk factors. por el manejo de los factores de Smoking, riesgos. obesity, lack of exercise, Falta de ejercicio, sedentarismo, tabaquismo, todo eso influye. La pregunta, la respuesta sería, esos factores son importantes y la respuesta sería que lo que les mostré hoy también es que la parte que podemos modificar con respecto a la sinapsis, yo siempre se me pregunta, ¿podemos tomar un medicamento para esto, para mejorar la sinapsis? Sí, se llama ejercicio, dormir. Eso va a ayudar de manera natural a reponer la sinapsis. El ejercicio es lo mejor que se puede hacer. Eso es lo que hace más sinapsis. Puede hacerlo de manera farmacológica o simplemente manteniéndose activo. Pero nuestro sistema occidental flojo no nos hace que tengamos un sistema más menos capaz. La microbiota y las bacterias que están alojadas en el cuerpo humano están relacionadas con las enfermedades del cáncer. Sí, esa es una gran pregunta. En los últimos 2 años han habido muchos avances para entender la relación en la microbiota y el cáncer. Si se pueden utilizar medicamentos anticánceres y cómo se han estado utilizando, si van a funcionar o no. Si estos van a funcionar depende de nuestra microbiota y a veces se pueden conectar la relación. Hemos estado trabajando en más detalles al respecto y descubrimos recientemente que en el microbioma afecta el tratamiento. Por ejemplo, se puede tomar una muestra del cáncer en sí y a veces se puede tratar de manera más efectiva con un antibiótico en vez de tener quimioterapia, por ejemplo, pero depende del objetivo y el tipo de bacteria y de cáncer que tenga la persona. Es muy interesante y es un área que está avanzando muy rápido en la ciencia. Senadora Goich, ¿quisiera comentar algo con alguno de nuestros invitados? La verdad es que a mí me surgen varios temas que probablemente darían para una conversación mucho más larga y quiero en eso destacar lo interesante de cada una de las propuestas, pero hay algo que es consistente, que es, uno podría decir, el factor humano. El factor humano frente a las amenazas que tenemos, frente al aumento de la esperanza de vida y las implicancias que eso tiene y el qué podemos ser, qué especie podemos ser. A mí me preguntaban, como parte de la Comisión del Futuro, cuál era mi respuesta a esta pregunta. ¿Qué especie queremos ser? Y yo dije, queremos ser superhumanos. No sé si eso va un poco por la línea que nos comentaba Tomás, pero yo creo que aquí hay claves que son fundamentales y lo pienso desde la política, desde lo que uno hace, cómo aporta a que efectivamente seamos mejores humanos. Y ahí quizás solamente enfatizar algunos aspectos acá. Parte de lo que decía Tomás, el cómo la ciudadanía se empodera para que las máquinas, la tecnología, la información que generamos no sea una amenaza. Y yo destaco ahí quien le preguntaba por los temas éticos, porque efectivamente creo que la capacidad que tengamos nosotros de tener marcos éticos que sean sólidos es fundamental ante tecnología que va cambiando permanentemente. Ante mayor información, muchas veces me da la impresión de que los marcos legales y normativos van a avanzar más lento de lo que se requiere. Y eso va a requerir una sociedad que sea capaz de ponerse de acuerdo en
temas que resuelvan problemas en función del colectivo, esa respuesta sabia. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de generar marcos éticos sólidos que garanticen efectivamente que todos estos avances sean para que tengamos una mejor humanidad? Yo creo que hay una clave fundamental. Y lo segundo que me gustaría comentar es a propósito de la discusión que estamos teniendo hoy día, de la ciencia y cómo se democratiza, de los territorios, el cómo las tecnologías de la información son también bienes públicos. Me parece que es fundamental el cómo garantizamos el acceso, la experiencia de una plataforma donde todos podemos aportar, pero cómo también todos podemos acceder a eso. Y creo que allá hay un desafío también para quienes legislamos, para quienes conducimos en un país, para que efectivamente sean espacios democráticos, para mejor democracia y no espacios muchas veces para manipulación que dependan de quién tiene mayor recurso, quién tiene mayor poder. Para Tom, ¿cómo se evita que las superminds entren en conflicto entre sí y que finalmente quede solo una de ellas, es decir, la más fuerte? No creo que podamos prevenirlo. Eso es básicamente lo que pasa en los ecosistemas. Y los ecosistemas es donde las supermentes están compitiendo entre sí para ver quién tiene más poder. Si tenemos suerte, las más poderosas van a ser las más inteligentes y van a ser las que hacen mejores cosas. Si no tenemos suerte, entonces van a causar problemas. No creo que podamos prevenirlo. Lo único que podemos hacer es intentarlo de la mejor manera de hacer que las supermentes superpoderosas sean mejores o las mejores. Doctora Malucci, ante una enfermedad como el Alzheimer, que no posee cura, ¿existe alguna opción que los mismos ratones ayuden a predecir la futura aparición de esta, evitando que nazca o que aparezca la enfermedad desde un comienzo? Sí, creo que esa pregunta lo que está haciendo si podemos utilizar el modelo de los ratones para entender todo en distintas fases, antes de que se demuestren completamente. Sí, yo creo que vamos a llegar a eso. No puedo mostrarles, pero mucho de esto que les mostré muestran distintas formas que pueden verse a través de los modelos de ratones. Y se pueden hacer escaneos donde muestran las sinapsis que se hacen antes de que aparezca este tipo de enfermedad. Y también se pueden medir las proteínas de las que yo les estaba mostrando en los ratones. Nuestros experimentos al principio mostraban cómo se reducían las proteínas en... ¿Alguien me escuchó? Sí, se puede hacer. Podemos utilizar a los ratones, llamamos translación. Se hace el primer experimento en células, en animales, y después se pasa a los humanos. Y después se hace el proceso al revés, para informar cómo va avanzando el desarrollo de lo que estamos haciendo. Podemos partir midiendo los procesos al comienzo en animales vivos, antes de que empiece a aparecer la enfermedad. Y es muy interesante, es muy emocionante. Probablemente podemos aplicar también algoritmos y otras cosas para ver si hay otras formas de predecirlo también y cómo influyen las muestras en distintas personas. Es una buena idea. Muchas personas van a ser capaces de producir situaciones donde se va a poder ver un estado y quizás nunca se pueda desarrollar la enfermedad. Y también
También podemos ver desde el punto de vista de lo que estaba hablando él con respecto a la microbiota. Tengo un rápido comentario al respecto. Puede ser posible utilizar técnicas para diagnósticos tempranos. Yo tengo un amigo, alguien en mi equipo que está haciendo lo mismo. Quizás algunas personas saben que una de las pruebas más comunes para la demencia es hacer un dibujo sobre un reloj y las personas que tienen demencia ponen los números en distinto orden. Lo que mi amigo y su empresa han estado haciendo es desarrollar una prueba donde se mide lo que la persona escribe, pero también un lápiz electrónico toma el tiempo y hace de una forma más sensible la medición de cómo el cerebro de la persona está funcionando al mover la mano y analiza más datos a través de este lápiz electrónico. Y se dan cuenta de signos que están relacionados con que están pasando al comienzo para después desarrollar síntomas de Alzheimer. Así que ese es un ejemplo de lo que estabas hablando recién. Prof, tengo una pregunta propia. Usted dijo que el 1% de los genes, el 1% son genes humanos y el 99% son genes biológicos. ¿Cuántos de estos se comparten? Es un muy buen ejemplo. Y mencioné esto en un congreso principal de obesidad, en donde 80.000 personas de un grupo francés nos permitieron ver todos los genes humanos relacionados con la obesidad y pudimos ver una relación del 2% en la variación de cuerpo humano, permitiéndonos una predicción, entendiendo cuáles estaban relacionados con la obesidad y realizando también una clasificación de los microbiotas para poder identificar que existía un 90% de genes microbiológicos en comparación con este 2% humano. Eris Alstred el año pasado nos entregó el mismo ejemplo con muchos rasgos metabólicos en donde existían menos personas que estaban relacionadas con un estudio de relación microbiológica en donde la población, en un lugar donde la población era muy grande, pudimos decir que los genes humanos no tenían una gran importancia para la causa de la obesidad, pero nos permitió identificar que existían cambios en la obesidad en los genes humanos si todas las personas fuesen estériles. Y las personas delgadas debían mantenerse de manera muy sexy, estar muy en forma para poder hacer un cambio en las futuras generaciones en cuanto a la microbiología. El mismo estudio, en términos de ratones, se analizaron los fenotipos con los grupos de microbios para justamente realizar el análisis de genes. Muy bien, veamos la última pregunta para el Dr. Malucci. ¿Cuáles son las perspectivas de recuperación de las personas que padecen enfermedades neurodegenerativas? That have neurodegenerative diseases. So, recovery is a difficult word here. Recuperación es una palabra difícil acá. Estamos hablando de la gran cantidad de personas que son de la tercera edad, que tienen, que están vulnerables, que tienen distintos estados, donde tienen ya demencia, morbilidad múltiple. Los prospectos acá es que en vez de tener un diagnóstico como lo que tenemos ahora, yo en eso trabajo en términos clínicos, no se puede hacer nada por ellos, simplemente van a tener un progreso sostenido y que va a terminar con ellos en una institución. Si se espera una recuperación a que la persona vuelva completamente a ser activa y que sea no solo mental, sino que también físicamente recuperada, creo que no es tan así. Un prospecto real. Si se vieron a los ratones, ellos sí recuperaron ciertos recuerdos. Y eso se mantuvo. Entonces hay una perspectiva muy real de cambiar la experiencia de cómo sería la demencia para muchas personas de tercera edad. Los individuos son individuales, pero en la sociedad en general puede existir un efecto
masivo y puede mantener a las personas fuera de una institución y pueden seguir en casa, pueden tener poca morbilidad. Entonces, puede aumentar, puede tener una buena perspectiva. Es una enfermedad completamente distinta a como era 20 años. Yo me acuerdo que cuando yo tuve mi capacitación, todas las personas se morían rápidamente y ahora, décadas después, se ha cambiado eso. Se puede cambiar cómo los procesos patológicos afectan el organismo humano. Las personas más viejas tienen más vulnerabilidades y eso es preocupante, pero con mis pacientes, sí, para mí cuando ellos tienen todavía algunos problemas de recuerdos, de memoria y tienen algunas habilidades, pero todavía pueden tener una vida funcional con su familia, si yo los puedo mantener en ese estado, para mí yo voy a estar muy satisfecha. Eso es lo que yo creo. Eso es una realidad. ¿Puedo responder brevemente a lo que se mencionó? Una de las cosas que ha sido sorprendente con respecto al avance científico en los estudios genéticos es el análisis secuencial y se puede mandar que sean recursos abiertos para cualquier persona para que los puedan obtener y el progreso en la literatura ha permitido que esto ocurra en varios países del mundo en donde se hace análisis degenerativo en distintas personas, en donde se permite hacer una evaluación de algoritmos mediante computadoras. Y una de las cosas que sería sorprendente es que cuando se trabaja en una estación subantártica, y se mencionó anteriormente, es que sería increíble no solamente hablar de datos de subsecuencias de ADN, sino también entregarlos de manera de acceso librado, de acceso abierto, para que todas las personas en el mundo pudiesen compartir esta información. Carolina, ¿tú quieres decir unas palabras y para cerrar esto que estamos ya cortando? Yo solamente quiero decir que nos quedamos con muchas preguntas conectados, agradecerles la participación. Y pienso en mañana, no en el futuro, pienso en mañana. Mañana nosotros tenemos la discusión en el Parlamento de una ley que tiene que ver mucho con lo que hemos conversado y que ha sido buena parte del esfuerzo que me ha tocado encabezar, que es la Ley Nacional de Cáncer, y que busca ser un marco ordenador de nuestros esfuerzos públicos y privados para abordar una de las principales preocupaciones de la gente en materia de salud. Probablemente es muy similar a lo que pasa con las demencias. Y dejarlos invitados. Algo conversábamos con Tomás, cómo nos puede ayudar a que una ley que surgió de la ciudadanía pueda seguir siendo una herramienta en que la gente común y corriente está conectada, sabe lo que pasa, puede seguir aportando ideas. Contemplamos no solo el mejor acceso al tratamiento, sino cómo fortalecemos la investigación y la investigación de alto nivel y queremos que eso también se dé en todo el territorio nacional. Necesitamos para eso redes. Creo que ahí hay una forma de entender el trabajo que tenemos que hacer en conjunto, cómo fortalecemos redes donde toda la sabiduría a nivel global nos ayuda para enfrentar desafíos que son globales o amenazas que son globales. Así que ojalá podamos seguir colaborando, quizás tenerlos de vuelta a ustedes y también a quienes nos acompañaron en el primer panel, en torno a la experiencia del CEBIMA, el Centro de Investigación en Biomedicina, o a nuestro Centro Antártico, en el INACH, dejar abierto eso, agradecerles de verdad el estar hoy día acá y agradecerle a todos los que nos han seguido presencialmente a través de streaming en este Congreso del Futuro. Continúa mañana y hasta el día sábado esta discusión, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de estar en contacto con la ciencia. Pero el mensaje final es atrevámonos también, atrevámonos a ser parte, empoderémonos, utilicemos las herramientas que hay para poder hacer de esto efectivamente una oportunidad. Así que muchas gracias a todos y todas. Quisiera solo aprovechar para decirles que la Universidad de Magallanes ha estado involucrada en todo el proceso de entrega de la información con la gente que nos dio las diapositivas y que nos está dando la presentación. Quería dejar como claro eso para que todo el mundo se entere. Ha sido la UMAC la que nos ha permitido llevar esto adelante. En el contexto del Centro Asistencial Docente de Investigación.
Con este interesante diálogo ponemos fin al Congreso Futuro 2019 en Magallanes, pero también damos inicio a los demás congresos Futuro que se realizarán en las regiones restantes hasta el 20 de enero próximo. Todo ello puede seguirse en directo vía streaming en la página www.congresofuturo.cl. Les recordamos que pasen a dejar los receptores de traducción afuera para recuperar sus cédulas de identidad. Y también que esta tarde estaremos en la Universidad de Magallanes junto a los conferencistas de esta mañana, quienes van a compartir su trabajo con niños, niñas y jóvenes de nuestra región en lo que se ha denominado el Congreso Futuro Junior. Agradecemos a cada una de las personas que hoy estuvieran presentes en este encuentro con la ciencia y con nosotros mismos, a través de una pregunta que habrá que seguir haciéndose siempre como humanidad. ¿Qué especie queremos ser? Muchísimas gracias.